Buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer, y una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor con este programa llamado Verdad y Vida. No hay otro deseo ni otra intención en mí sino compartiros la verdad y la vida conforme a la palabra. Qué maravilloso, la canción comenzaba diciendo: vengo a ti, Señor, de ti yo tengo sed, yo deseo más de ti. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos tener ese deseo, ese hambre del Señor. Así que, queridos hermanos, antes de comenzar con nuestro programa, vamos a orar al Señor para que todo lo que nosotros podamos hablar, aún oír, sea Dios mismo el que pueda fluir a través de las ondas, a través de nosotros. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias, porque una vez más, Señor, vemos que tu misericordia sigue supliéndose ricamente en cada uno de tus hijos. Señor, en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos para que nosotros podamos estar realmente en tu presencia de una manera limpio y que podamos mirarte cara a cara. En esta mañana te decimos que tenemos hambre y sed de ti. Señor, tú dices que el que tenga sed, el que tenga hambre, venga a ti. En esta mañana venimos a ti, hambriento, sediento. Así que, Señor, háblanos tú en esta mañana. Y que este programa, estas ondas puedan llegar a muchos lugares donde nosotros no podemos llegar. Te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, atrás hemos estado compartiendo una serie de mensajes. Todo era en cuanto al servicio, servir al Señor con una visión, servir al Señor en el cuerpo como miembro en el cuerpo, servir al Señor para la edificación, servir al Señor en el Espíritu, servir al Señor conforme a la humanidad de Cristo, servir al Señor por medio de lo que procede de Dios. Así que varias series en cuanto al servicio. Esta mañana queremos compartir en cuanto al servicio, pero mediante la oración. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar involucrados en estos mensajes en cuanto al servicio y poder orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser una persona que te sirve, pero una persona que te sirve, digamos, como que Dios mismo sirviendo, hablando, orando, fluyendo, Él a través de nosotros. He dicho por aquí otras veces que la profecía más grande que tenemos en la Biblia está en Mateo 16, cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el que edifica la iglesia está dentro de nosotros. Así que hoy Cristo está edificando su iglesia a través de nosotros, y nosotros abrimos nuestro corazón, y es Dios el que fluye y el que habla a través de nosotros. Así que en esta mañana comenzamos este bosquejo muy largo. Hay muchos versículos de la Biblia. Me gusta que cuando estemos compartiendo todo esté basado en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el aliento de Dios, el soplo de Dios, es la inspiración de Dios, porque muchos hombres escribieron la palabra de Dios, pero estos hombres fueron inspirados por Dios, por el aliento de Dios. Así que qué maravilloso de que Jesús mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a ser llenos de este Cristo maravilloso. Queridos hermanos, y si nosotros queremos y deseamos servir al Señor, tiene que ser mediante la oración. Nosotros necesitamos ser aquellas personas de oración que es conforme a su corazón y su voluntad. Sin que nuestras oraciones tienen que ser conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios. No podemos orar cualquier cosa, cualquier manera, sino nosotros tenemos que orar conforme al deseo del corazón de Dios y en cuanto a la voluntad de Dios. Hay un versículo muy rico, todo el mundo lo sabemos, pero que ese versículo tiene que hacerse vida en nosotros, que es: busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será dado por añadidura. Es decir, que si estamos involucrados en cuanto a este propósito de Dios, nosotros vamos a orar conforme
a su propósito y vamos a buscar el reino y la justicia y su voluntad. Quiero leer algunos versículos que después también lo volveremos a leer mediante el bosquejo, y es unos versículos muy ricos, muy disfrutables. Está en Efesios capítulo 6, 18. Así que hay varios versículos, los voy a ir leyendo, y dice así la palabra de Dios. Dice: con toda oración y petición, orando. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Qué maravilloso de que nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo, orando en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios es el que va a orar, Él mismo a través de nosotros por medio de nuestro Espíritu. Y tenemos que ser aquellos que permanecemos en el Espíritu, orando en el Espíritu, dice, y para ello velando. No solamente orando en el Espíritu, sino velando. Tenemos que ser aquellos que velamos ante Dios, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Tenemos que ser aquellos que estamos orando por todos los santos. Qué maravilloso de que nuestra oración no es por esto, ni por aquello, ni porque haga para mí, sino orando por la edificación de la iglesia, por todos los santos, en el Espíritu, velando en todo tiempo. En Ezequiel hay un versículo muy rico y dice así, Ezequiel 36, 37, dice: así ha dicho Jehová, Señor nuestro, dice, aún seré solicitado. Dios está esperando que sea solicitado por medio de nuestra oración. Dice: aún seré solicitado por la casa de Israel. Dice: para hacerle esto, multiplicaré los hombres como si multiplican los rebaños. Dios quiere que nosotros oremos: Señor, multiplícate, Señor, en los hombres. Señor, que los hombres vengan como rebaño, dice, como esto, dice, multiplicaré como se multiplica los rebaños. Así que, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que solicitamos a Dios por medio de la oración. Si tú quieres ser una persona que sirva al Señor, tiene que solicitar a Dios: Señor, quiero que tú hagas esto. Señor, que tu iglesia sea edificada. Señor, que los hermanos puedan tener hambre y sed de ti, que te busquen con un corazón puro. En Isaías vamos a leer unos versículos que son unos versículos muy impresionantes. Hoy te digo, hoy día todavía hay personas que están orando durante 24 horas, turnándose día tras día, y todavía eso está, y eso ocurre en Jerusalén. Allí en los sótanos aquellos que hay unas cámaras donde hay mujeres fieles y hombres que están orando las 24 horas, y todavía hoy día, en el 2017, se está haciendo esa práctica. Y mira estos versículos, y se basan en estos versículos, porque nosotros tenemos que orar por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa venida va a ser por medio de que Él va a ir creciendo en nosotros. Él va a ir aumentándose en nosotros. El mismo Juan, en Apocalipsis, dice que estaba en el Espíritu y le dijo al Espíritu: ven. Y se lo llevó a un monte alto. Y dice que vio descender la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, como una novia ataviada. Él vio que Él estaba descendiendo. Por medio del crecer en nosotros, Él está descendiendo. Por eso tenemos que ser gente santa, gente de oración, que oramos para que Dios descienda y crezca dentro de nosotros. De esa manera vamos a traer de regreso a Cristo aquí en la tierra. Muchos piensan de irse para arriba, para el cielo, pero Dios está locamente enamorado y locamente desesperado por venir y establecer su reino aquí en la tierra a través de ti, a través de mí, por medio de que Cristo siga creciendo en nosotros. En Isaías, donde te quiero ver, en el 62, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda. Dios le dijo a Jerusalén: sobre tus muros he puesto guarda. Dice: he puesto guarda todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Hoy día están en esos muros, guarda día y noche, orando por la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y no callarán jamás. Dice: los que
os acordáis de Jehová, no reposáis. El versículo 7 dice, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y dice en Juan, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos nosotros alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, queridos hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que sirven a Dios por medio de la oración. Primero de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué la vamos a tener? Porque ya nosotros no vamos a pedir para nosotros, para nuestro interés, sino por los intereses de Dios. Si tú eres una persona que ora por los intereses de Dios, por eso el Señor Jesús dijo, porque todo lo que le pidierais al Padre, ¿en dónde? En mi nombre. Pero mi nombre no es el nombre de Jesús y ya está, sino en su persona maravillosa, dentro de este Cristo maravilloso, cuando nosotros estamos fundidos, mezclados, unidos a nuestro espíritu, es el Espíritu mismo orando a través de nosotros. Por eso dice, Él nos dará las peticiones que le hayamos hecho. En Mateo 6:5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser, ¿qué? Visto por los hombres. Muchas veces las oraciones nuestras son oraciones exhibidas por nosotros mismos, oraciones muy bonitas, pero qué maravilloso que nosotros podamos hacer oraciones sencillas, como diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, crece en cada uno de los santos. Señor, guárdanos. Señor, equípanos, satúranos, empápanos de ti. Señor, estamos aquí para tus intereses. Estamos aquí por tu propósito. Yo no estoy aquí por nada que me atraiga, sino por causa de ti, Señor. No quiero ser exhibido. No quiero ser, lo que queramos ser, ¿no? Sino queremos ser aquellos que te sirven con un corazón puro. Dice que no seamos vistos por los hombres. Dice, de cierto os digo que ellos ya tienen toda su recompensa. Y en Mateo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravilloso que nosotros podemos orar secretamente con Dios, con nuestra puerta cerrada, siendo quebrantados, orando por la edificación, orando para que el Señor apresure su venida, orando para que muchos vengan al pleno conocimiento de la verdad, orando para que muchos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Hermano, necesitamos ser aquellos que servimos en la oración para llevar a cabo lo que hay en el corazón de Dios. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué maravilloso que nosotros tenemos que orar, Padre nuestro. Oh, tú eres nuestro Padre. Qué bueno de que podamos reconocer de que es nuestro Padre. Y orando para que venga su reino y se pueda hacer su voluntad. Así donde, así en los cielos como en la tierra, tenemos que orar, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra, así como está en los cielos. Señor, trae tu deseo aquí en la tierra, tu voluntad, tu propósito. Señor Jesús, tenemos que decir, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Cristo mismo es nuestra comida, Señor, alimentanos de ti, alimenta a tu pueblo, a tus hijos, Señor, así como tú alimentabas y le dabas el maná cada mañana, Señor, que tú seas nuestra provisión cada día, danos el pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy, cada mañana. Oh, es maravilloso que nosotros podamos orar de esta manera. También necesitamos orar y decir, Señor, perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El Señor nos va a perdonar según como tú perdones. Este es un secreto, hermano. No seamos ignorantes, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios quiere que oremos, pero oremos sin tener nada con nuestro hermano. Oh, qué maravilloso de que podamos
ponerlo delante de la presencia de Dios y estar limpio, no tener rencilla con nadie, ni crítica, ni nada. Qué bueno, Dios está buscando esos servidores que sirvan por medio de la oración, que no haya obstáculos entre nosotros, porque dice que Él nos va a oír y nos va a perdonar, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos habla. Qué maravilloso. Dice también, y no nos meta. Si te das cuenta, siempre viene en plural. No habla para mí mismo. Nosotros tenemos que orar para el cuerpo, para la iglesia, por los santos. Y no nos meta en tentación. Señor, líbranos del mal. Nosotros tenemos que orar de esta manera. Líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos que orar de esta manera, porque si nosotros, dice el Señor, si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y dice también, más, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará. Queridos hermanos, es duro nosotros a veces, personas que nos hagan daño, que nos han herido, y que podamos tener un corazón de perdón. Porque te voy a decir una cosa, hermano, aquellos hermanos que ofenden, yo creo que lo hacen sin intención alguna. Tenemos que orar, Señor, gracias por tu vida. Señor, te pido por mi hermano. No sabemos por qué situación él está pasando, por qué cosa. Señor Jesús, ten misericordia de él, aún ten misericordia de mí. Señor, que yo no tenga nada contra nadie. Eso es algo maravilloso. Señor Jesús, Señor, es maravilloso. Dice el Señor, y yendo, ya es en Mateo, en el capítulo 26, 39, dice, yendo un poco más adelante, Jesús, dice que se postró sobre su rostro, orando, y él dijo, Padre mío, oh Padre mío, él iba a ir a la cruz, él iba a ser glorificado allí en la cruz, iba a ser crucificado, iba a exhibir públicamente a todos los principados y potestades, y él oró, Padre, dijo, Padre mío, qué maravilloso de que nosotros podamos ser aquel como dijo Jesús, Padre mío, si es posible, dice el Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces nosotros queremos pasar de muchas situaciones, aún de perdonar a esa persona, dice, pero no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Si tú me das esta copa para yo beberla, yo quiero beberla, quiero hacer tu voluntad, yo quiero romper mi yo quiero ser quebrantado, roto, partido. Señor Jesús, bueno, estos son unos versículos que quería compartir un poco antes de comenzar, porque necesitamos realmente ser introducidos en esta serie, en este punto de servir al Señor por medio de la oración. Y comienzo con el punto Romano 1 ya, y fijaros qué bosquejo más bien trazado y más disfrutable. Y dice así el primer punto. Dice, en el universo existe 3 voluntades. Está la voluntad divina, está la voluntad satánica y está la voluntad humana. Pero Dios desea que la voluntad del hombre esté unida a Él y sea uno con Él, uno con Dios. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre pueda expresar su voluntad y hacer eco, digamos, ser una imitación, ser una réplica de lo que es la voluntad de Dios. Dice, y hacer eco en cuanto a la oración para su beneplácito. Es decir, que tenemos que ser aquellos que oramos al Señor. Tenemos que ser el eco de lo que hay en el corazón de Dios. Así que hay una parte de cómo Satanás, que estaba haciendo la voluntad de Dios, sin embargo, él fue derribado y caído, y esa voluntad ahora está en la voluntad, en vez de tener la voluntad de Dios,
está la voluntad satánica y está la voluntad humana. Pero qué maravilloso de que Dios en esta mañana quiere que nosotros seamos aquellos que sirven conforme a la voluntad humana. Mira lo que dice en Isaías de Satanás cuando él estaba allí. Dice 14, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Él era el lucero, el hijo de la mañana, pero él cayó. Dice, cortado, tú fuiste cortado de la tierra, tú que debilitaba a las naciones. Él fue derrotado, cortado, derribado. Dice, sigue diciendo, dice: tú que decías en tu corazón. Por eso subió ahí la reverdía, porque él decía, tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Dice: y levantaré mi trono. Él quiso levantar a otro trono. Levantaré mi trono. Dice: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero dice ya el 14, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice, semejante. Y no podía ser igual. Quiso ser semejante, aún siendo semejante, siendo la imitación al Altísimo, él fue arrojado. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él está en el Seol, así que él no tiene nada que hacer. Cristo lo exhibió públicamente y dice que aún el Señor, cuando resucitó, bajó a las partes más bajas de la tierra, en el corazón de la tierra, y le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Qué maravilloso de que él venció, y ese vencedor, que es Cristo como el Espíritu vivificante, hoy está dentro de nosotros para vencer al enemigo y orar conforme al deseo del corazón de Dios. En Mateo 6:10 dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Esa debe ser nuestra oración. Señor, venga tu reino. ¿Qué es el reino? Muchas veces la iglesia es una miniatura de lo que es el reino de Dios. El propósito de Dios es el reino. Naceréis de nuevo y entraréis en el reino. Y el reino de los cielos está cerca de vosotros. Cristo mismo es el reino. Qué maravilloso de que ese reino hoy está dentro de nosotros y podemos disfrutar, porque dice en Efesios que se nos dio las arras. Nosotros podemos disfrutar del reino de Dios. Hemos nacido de nuevo. Cuando un animal nace del reino de los animales porque ha nacido de animal. El reino de las plantas es vegetal porque está en el reino vegetal. El reino humano, nosotros nacimos reino humano porque nacimos de humano y tenemos la raza humana. Pero nosotros hay una vida más elevada que la vida divina. Hemos nacido de Dios y ahora pertenecemos al reino de Dios. Hermano, despertemos, dice Pablo, del sueño y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Querido santo, nosotros tenemos el reino dentro de nosotros. Oh, necesitamos despertar y que nos volvamos al Espíritu y nos salgamos de nuestros conceptos, de nuestras opiniones, de nuestras ambiciones y busquemos el rostro del Señor. Busquemos cada mañana a este Cristo maravilloso y tenemos que orar conforme al deseo de Dios. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, no te dejaste, no te gastes tu vida, gástala para lo divino. Necesitamos gastar nuestra energía para las cosas divinas. Oh, Señor Jesús, estamos desgastando nuestros cuerpos, nos estamos yendo, hermano, nos estamos muriendo poco a poco. Y todavía seguimos arrastrando tanta muerte, tantas opiniones, tantas ambiciones, tantas divisiones, tantas contiendas. Nosotros necesitamos permanecer en el reino de Dios. Si tú y yo, aún siendo lo más bautista o asamblea de hermanos, o el más pentecostal de todo, si tú y yo estamos en el Espíritu, no hay nada
que pueda separarnos y alabar al Señor de rodillas, o en un banco cantando y alabando al Señor. No hay nada que pueda separar del amor de Dios, nada que pueda impedir de que nosotros alabemos al Señor. No hay nada, solamente hay mucha carne, mucha alma, muchas opiniones, que es lo que divide realmente al cuerpo, que es lo que divide realmente el propósito y el plan de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que hace la voluntad de mi Padre, dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Oh, Señor Jesús, yo, queridos hermanos, yo os aconsejo y me aconsejo a mí mismo. Siéntate, reposa y abre tu corazón, Señor Jesús. No puedo más. Esto no es lo que yo creo. Esto no es lo que yo quiero. Aún yo siento que esto no es lo que tú sientes, Señor. Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes. Aún yo quiero vivir tu vida. Señor, Cristo cuando estaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios. Él contenía la plenitud de Dios. Y hoy yo contengo toda tu plenitud dentro de mí como el Espíritu. Señor, yo quiero hablarte a ti. Yo quiero expresarte a ti. Señor, yo no quiero nombres, no quiero divisiones, no quiero contienda, yo no quiero oposición. Yo quiero ser tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga? Pablo era una persona que tenía un corazón para Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando Dios se le apareció, tenemos que orar, Señor, aparécete a mí. Señor, así como te se apareciste a Pablo, aparécete a mí. Porque Pablo estaba sirviendo a Dios. Posiblemente tú estés sirviendo a Dios, pero estás sirviendo a Dios con una visión vieja. Dios quiere algo nuevo. Dios quiere cambiar la era. Ahora vamos a orar, vamos a buscar después también en este mensaje, vamos a ver cómo Dios quiere cambiar por medio de esa oración. Querido hermano, bueno, tengo que seguir adelante porque hay muchas cosas que compartir aquí. Así que no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice. El 26:39, el mismo Jesús, Él dijo, cuando este versículo lo leí antes, dice que Jesús se postró sobre su rostro. ¿Eres tú capaz de postrarte sobre tu rostro y decir esta oración que dio Jesús? Y dijo el Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí todo este asunto que hay delante de mí, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, amar a mis hermanos. Yo quiero estar por tu edificación. Oh, dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque yo quisiera muchas cosas, ver mucha gente, ver muchas situaciones, pero no es lo que yo quiero ver, sino, Señor, ¿qué es lo que tú ves? Lo que dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que realiza nosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Señor Jesús, es maravilloso. La letra A de este bosquejo dice así: el árbol de la vida representa a Dios con su voluntad divina. El árbol de la vida dice que representa a Dios con su voluntad divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás con su voluntad satánica. Dice, y Adán representa al hombre con su voluntad humana. Queridos hermanos, dice aquí el bosquejo, hemos perdido muchas bendiciones espirituales porque no hemos expresado la voluntad de Dios conforme al principio del árbol de la vida. Por medio de nuestras oraciones hemos perdido, dice, muchas bendiciones. Queridos hermanos, hay la voluntad del árbol del conocimiento del bien y del mal, y hay el árbol del conocimiento, la voluntad de Adán, que es la voluntad del alma. Nosotros tenemos que ser y orar conforme a la voluntad del árbol de la vida. Señor Jesús. Dice un versículo en Génesis, dice, mira lo que dice aquí, dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Oh, todo árbol delicioso a la vista, dice, para comer, era bueno para comer, dice, y también el árbol de la vida en el medio del huerto.
y también estaba por allí el árbol de la ciencia del mal. Queridos hermanos, pero Dios quería que nosotros comiésemos del árbol de la vida. Pero es que hoy Cristo es nuestro árbol de la vida. Él quiere que nosotros seamos aquellos que comemos del árbol de la vida para cumplir el propósito de Dios. Dice la letra B, un verdadero hombre de Dios es uno cuyos deseos están completamente mezclados con los deseos de Dios. Hermano, completamente con los deseos de Dios. Y cuyos pensamientos, nuestros pensamientos, y cuyos pensamientos son completamente unos con los pensamientos de Dios. Él es un hombre en quien los deseos de Dios están grabados. Un hombre de revelación y cuyo corazón es una duplicación del corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea de ese hombre de oración. Oh, que seamos, lo leo otra vez, que sea grabado en nosotros, dice, que seamos un hombre con una revelación cuyo corazón es una duplicación del corazón de Dios. Esto se me acaba el habla, se me acaba de verdad. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos la duplicación del corazón de Dios. Dios dice que quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Querido hermano, en Samuel dice, yo me suscitaré, digamos, yo me buscaré. Dice un sacerdote fiel. Dios quiere buscar esos sacerdotes fieles. Dice que hagan conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El 1:21 dice, y Jehová volvió a aparecer a Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. 12:23 dice, así que, dice Samuel, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, dice, y antes os instruiré en sus caminos, y antes os instruiré en el camino bueno y recto. Qué maravilloso, ese era el deseo de Dios. Así que, queridos hermanos, dice la letra C, dice, las oraciones que se originan en nuestras necesidades para satisfacer, dice, nuestra concupiscencia, y se podrían recibir respuestas de parte de Dios, pero ellas no tienen valor espiritual alguno, y llegaremos a ser débiles delante de sus ojos y desagradables a Él. Queridos hermanos, esto no voy a leer los versículos, pero lo voy a explicar un poco para hacer ya un poco un paro aquí. Dice que nosotros podemos incluso hacer oraciones por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, por nuestros intereses, aún creyendo que estamos orando por las cosas de Dios. Dice, y esas pueden ser respondidas, pero eso se puede, porque dice que el pueblo de Dios, bueno, voy a leer el versículo un poco. El Salmo 106 dice, se entregaron a los de unos deseos desordenados, y dice, y desordenado y desierto, y tentaron a Dios en la soledad. El Salmo 106, 15, y Él le dio lo que pidieron. ¿Qué es lo que pidieron el pueblo de Israel? Pidieron comida, carne, puerro, nabo, y echaban de menos lo que estaban allí en Egipto, y se acordaron y dijeron, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Empezaron a murmurar cuando Dios lo que deseaba era que ellos comieran del maná. El maná era Dios mismo. Ellos estaban llenos de Egipto, ellos estaban llenos de la comida egipcia, ellos estaban llenos del faraón. El faraón tipifica a Satanás mismo. Ellos estaban llenos e impregnados de Egipto, y sin embargo se echaban de menos aquello después de haberlo sacado. Muchas veces nosotros después de haber conocido a Dios echamos de menos a muchas cosas, pero es porque realmente necesitamos buscar al Señor. Y Él pidieron carne, y dice el Señor que Él le dio carne. Dice, y no solamente para un día, ni para 2, ni para 3, ni para una semana, sino para un mes. Dice, y se saciarán de carne, y echarán la carne hasta por las narices. Dice aquí, es maravilloso de que el Señor escucha, pero sin embargo, esa oración que aún fue respondida fue en contra de Dios,
y fueron realmente para ellos para satisfacerse ellos mismos. Aún Moisés le dijo, pero ¿cómo le va a dar de comer durante un mes a toda esta gente? ¿Sacrificaremos todo? Dice, no, mi mano todavía no se ha cortado. Y dice, mira a derecha e izquierda. Y allí aparecieron montañas de codorniz y comieron, pero ya después tuvieron que volver al propósito de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a hacer aquí un alto en el camino unos minutos. Y como siempre en el intermedio quiero compartiros de que os metáis realmente en ese Nuevo Testamento con notas, que es la versión recobro, tiene 9.500 notas, es todo el Nuevo Testamento del original griego, el texto íntegro del original, y tiene 9.500 notas explicatorias, digamos, el Nuevo Testamento abierto, no escrito solamente por una persona, sino por todos los padres que nos presidieron desde Lutero en adelante. Ahí están todas esas enseñanzas. Es una obra fantástica y nosotros la estamos enviando de verdad para que el pueblo de Dios no pase hambre ni escasez, con 9.500 notas explicatorias y 7 libros que también enviamos gratuitamente. Bueno, al final, después de que comience el intermedio, que vamos a hacer el paro, vamos a dar el teléfono para que vosotros podáis llamarle y solicitar este Nuevo Testamento y los libros si queréis. Así que vamos a parar un momentito y vamos a disfrutar de esta canción que viene ahora. Así que, queridos hermanos, qué bueno y qué maravilloso de que podamos estar en esta mañana compartiendo en cuanto al servicio a Dios por medio de la oración, que es conforme a su deseo y su voluntad. Y como hemos dicho antes, os iba a dar el teléfono y el correo electrónico para que podáis llamar o escribir para recibir este Nuevo Testamento que está considerado como el mejor, digamos, Nuevo Testamento, Biblia, con comentarios y eso. Así que el número de teléfono es el 951-094-888. 951-094-888. Con el prefijo delante es el 0034, porque esto se escucha también por internet, por si hay alguien de fuera de España que pueda solicitarlo, lo podéis solicitar, 0034, y el número es 951-094-888. Y al correo electrónico donde podéis escribir es evida4@gmail.com. evida4, EVIDA 4 el número, @gmail.com, evida4@gmail.com, y el número lo repito otra vez, 0034, y ahora el número de aquí, 951-094-888.
888. Entramos ya siguiendo a compartir como realmente un versículo que leímos antes era en el Evangelio, en el primera de Juan 5:15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y realmente sabemos que esas peticiones que le hemos hecho, porque cuando pedimos y oramos es conforme al deseo del corazón de Dios. En Juan 5:16, primera de Juan 5:16, dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, y se pedirá y le dará vida. Perdón, dice, pedirá y le dará vida. Qué maravilloso de que nosotros tenemos que ser aquellas personas que damos vida, que oramos e impartimos la vida de Dios. Nos metemos la letra E de aquí de este bosquejo, dice: cuando nosotros acudimos al Señor en oración, necesitamos permitir de que el Espíritu de Dios mezcle su deseo con nuestros deseos. Mira qué parte más bonito. Dice que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu de Dios mezcle nuestros deseos con sus deseos, y que Él dirija nuestros pensamientos y los introduzca en sus pensamientos, y que Él grabe sus deseos y pensamientos en nuestro interior, Dice, entonces, las oraciones que nosotros expresemos a Dios serán sus deseos interiores, preciosa y de peso y de valor. ¿Y valiosa qué? A Él. Dice, y hará que Satanás sufra pérdida. Nosotros tenemos que hacer aquellas oraciones, aquellos pensamientos que sean mezclados con los pensamientos de Dios. Tenemos que decir al Espíritu, que mis pensamientos sean mezclados con tus pensamientos, que mis intenciones sean mezclados, Señor, con tus intenciones, para que cuando yo ore, sean tus oraciones, para que Satanás sufra pérdida. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos conforme a las intenciones de Dios, Satanás va a sufrir pérdida. Tenemos que ser aquellos que peleamos por nuestros hermanos y aún llevamos este rico evangelio a la gente del mundo que no conocen a Dios, que no lo conocen. Nosotros tenemos que llevarlo a ellos. En Romanos 8:26 dice, y además de cualquier manera, el Espíritu mismo dice que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque hemos de pedir como conviene. A veces no lo sabemos, dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos, pero si nosotros estamos en el Espíritu, nosotros tenemos que tocar el Espíritu. Por eso anteriormente este párrafo de la letra que hemos leído del bosquejo dice que nuestras intenciones, nuestras oraciones, nuestras voluntades tienen que ser mezcladas con la voluntad, con la intención y con el deseo del corazón de Dios. Mezclar sus deseos con nuestros deseos, para que cuando nosotros pidamos, dice que el Espíritu mismo, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mira lo que dice el versículo 27 de Romanos. Dice, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios Él intercede por los santos. Queridos hermanos, esto tiene que cambiar todo nuestro pensamiento, de verdad. Esto tiene que cambiar todo nuestro ser. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la intención de Dios. Señor, mezcla mi voluntad con tu voluntad, mi sentimiento con tu sentimiento. Y entonces cuando oremos, va a ser mismo el Espíritu, porque es el Espíritu, dice, el que escudriña nuestros corazones. Qué maravilloso. En Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oraciones y súplicas con acción de gracia. Oh, sean conocidas, nuestras oraciones y peticiones con acciones de gracia.
¿Quién es la gracia? Es Cristo mismo dentro de nosotros. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y dice que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. 4, Colosenses dice, perseverad en la oración, velando, otra vez aquí. Señor Jesús dice, velando en ella con acción de gracia. Nosotros tenemos que orar, velando en ella con acción de gracia. 4:12 dice, os saluda Epafra, mira lo que dice aquí, dice, os saluda Epafra, dice Pablo ahí a los colosenses, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, como diciendo, él uno con vosotros, dice, esclavo de Cristo, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y plenamente seguro en todo lo que Dios quiere. Señor Jesús, qué versículo, hermano, yo no sé, yo habré leído esto 40 veces, pero tenemos que orar, leer la palabra, este versículo. Os lo voy a leer otra vez. Dice Colosenses 4:12, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, como diciendo, es uno como vosotros, y vosotros realmente tenéis que ser como este Epafra, esclavo de Cristo Jesús. Él era un esclavo de Cristo Jesús, dice, siempre combatiendo por vosotros. ¿Tú eres una persona? ¿Estamos combatiendo por los hermanos? Oh, Señor Jesús, hermanos, si nosotros oramos estas oraciones, combatimos por los santos, derribando todos los muros de separaciones y divisiones y contienda que haya, nosotros pondremos no solamente Málaga boca abajo, sino Andalucía, España, Europa y el mundo entero. Necesitamos, hermano, derrotar al enemigo. Oh, Señor Jesús, ser un eco del corazón de Dios. Tenemos que orar estas palabras. Dice que Él era esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones para que estéis, ¿qué? Firme, perfecto y plenamente seguro en todo lo que Dios quiere. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. En Marcos dice, cuando Jesús entró en la casa a sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera? Seguramente que era cuando un demonio se le puso y no pudo echarlo. Entonces, el mismo Jesús en el 9:29, Jesús le dijo, este género por ningún medio puede salir sino por la oración. Sino este género, hay género que necesitamos orar desesperadamente a Dios. Señor Jesús, qué maravilloso de verdad. Oh, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a tener tu corazón. Señor Jesús, aún no quiero seguir adelante, hermano. Yo me pararía aquí y de verdad tenemos que orar desesperadamente. Señor, queremos hacer tu voluntad, tu deseo. Yo oro, tenemos que combatir por los santos. ¿Cuántos hermanos hay aquí en Málaga? ¿Cuántos hermanos hay en Andalucía? Si nosotros tenemos esta visión de oración, donde no buscamos títulos ni posiciones, ni que si yo soy el apóstol, el profeta, o yo soy este o lo otro. De verdad no somos nada. Somos hermanos. Somos hermanos. El mismo Señor Jesús le dijo en el capítulo 23 de Marcos, le dijo, todos vosotros sois hermanos, y nadie le llaméis maestro, padre, profeta, porque todos sois hermanos, y solo hay uno, Cristo, solo hay uno, hermanos, solo hay uno, solo hay una cabeza, solo hay un cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Señor Jesús, 6:10, mira estos versículos los voy a leer, dice, por lo demás, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Dice también el 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en contra de las estratagemas del diablo. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, de las regiones celestes.
Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Nosotros necesitamos tomar la armadura, y la armadura no es para los gigantes espirituales, no es para el profeta, no es para el apóstol, no es para el pastor, es para el cuerpo. La armadura es para el cuerpo, es para los miembros del cuerpo, y hoy Dios quiere hablar a través del cuerpo de la iglesia. Dice sobre la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, nosotros podamos estar todos firmes. Queridos hermanos, es maravilloso. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicias. Vestido, dice, y calzado los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que orar estas oraciones. Dice, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de... ¿Cuál es el escudo de la fe? Es Cristo mismo en nosotros. Él es nuestro escudo. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es si nosotros no tiene fe, es porque no tiene Cristo, pero nosotros tenemos la fe, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Cristo es nuestro autor y consumador de nuestra fe, y es de la manera que nosotros podemos apagar los dardos del maligno, cuando tenemos el escudo de la fe. Y todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, siendo judíos, siendo esclavos, siendo paraguayos, siendo gitanos, siendo payos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que derriba tu raza, derriba tus conceptos y todas las cosas. Todos hemos sido derrotados, y todos tenemos que venir a este Cristo maravilloso y cogiendo el escudo de la fe. Así que es maravilloso. Dice, y recibir ¿qué? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu? ¿Cuál es? La cual es, dice, que la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Tenemos que aprender. El mismo apóstol Pablo, él hablaba la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús, él hablaba cuando estaba en el desierto. Él le dijo a Satanás, escrito está. No tentará al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón. Escrito está. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Y Él es el yelmo de nuestra salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que, con toda oración, nosotros tenemos que orar la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios. Si tú oras estos 7 u 8 versículos desde el 10 hasta el 21, 22, es maravilloso. Tenemos que orar. Señor, danos el yelmo de la salvación. Señor, danos la espada del Espíritu. Señor, danos más de tu palabra. Señor, quiero ser revestido de ti. Señor, es maravilloso en nosotros que podamos orar la palabra. Con toda oración y petición, orando esta palabra en todo tiempo en el Espíritu. ¿Y para ello qué? Velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 19 sigue diciendo, dice, y orad también por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra para que dé a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para que hable con denuedo el misterio del Evangelio. Es que esto es un misterio, hermano, pero un misterio que a nosotros se nos ha revelado. Y por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 20, porque nosotros somos embajadores, leo el versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadena, para que en ello hable con denuedo cómo debo de hablar. ¿Cómo debo de hablar? Leo la palabra F. Este bosquejo, la verdad que es bastante poco largo y hay muchos versículos, pero aunque estemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, con, digamos, cada mensaje estemos 2 o 3 semanas, pero necesitamos ser impregnados de este servicio a Dios por medio de la oración, que Dios ore a través de nosotros. Porque después de esta palabra que estamos viendo aquí, después viene ejemplo de cómo Ana, ella oró y cambió la era por medio de Samuel, y también
Elías, como él oró, ese hombre que oró, que era igual que nosotros, y oró fervientemente para que lloviera y llovió, no lloviera y no llovió. También por Abraham, y también por Daniel, como ese era hombre de preciosidades, que por medio de orar la palabra, porque dice que Daniel estaba orando la palabra, y por eso él cuando vio, leyendo el libro de Jeremías, él estaba leyendo el libro de Jeremías, Daniel dice ahí, que él vio que el pueblo de Israel, dice que profetizó Dios que iba a ser liberado de Babilonia. Babilonia es esclavitud, estaba en Babilonia, Babilonia es confusión. Queridos hermanos, nosotros aún tenemos que orar para salir de nosotros mismos que somos Babilonia. Muchas veces hay mucha confusión en el pueblo de Dios y Dios profetizó de que íbamos a salir de Babilonia. Por eso Él dijo, yo restauraré y restauraré todo lo que el pulgón se ha comido. ¿Sabe que Jerusalén, cuando fue el pueblo de Israel a Babilonia llevado, dice que Jerusalén fue arrasada por completo, no quedó piedra sobre piedra, todo fue quitado, no hubo testimonio? Por eso Daniel, cuando vio eso, él se iba 3 veces al día a orar allí a su cámara y abría sus ventanas y miraba, dice la Biblia, que miraba hacia Jerusalén, que estaba desierta. Queridos santos hermanos, ¿dónde está hoy la iglesia? Tenemos que abrir nuestra puerta y orar y mirar conforme al deseo del corazón de Dios. Y dice que miraba y Jerusalén no había piedra sobre piedra, pero él oraba, Señor, saca al pueblo de Jerusalén, saca al pueblo de Babilonia, de aquí de esta esclavitud, de esta confusión, Señor. Y qué maravilloso dice que cuando el rey Darío dice que mandó un decreto por toda Babilonia y dijo, todo aquel que quiera salir de Babilonia, Dios está diciendo hoy eso, incluso todo aquel que quiera salir de Babilonia, vuelva. Dios quiere edificar su iglesia, Dios quiere edificar Jerusalén, su testimonio, donde estaba la ciudad santa. Hermano, la iglesia es algo maravilloso, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, dice Pablo, e indiscutiblemente grande es este misterio. Bueno, es maravilloso, necesitamos orar por eso. La F, voy a seguir leyendo aquí. Dice, el verdadero significado de la oración y de toda la obra espiritual es que esto consiste en 4 pasos. Primero, el primer punto es que Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Yo quiero ser uno con la intención de Dios. Tenemos que orar, Señor, yo quiero ser uno con tu intención. Tú tienes una intención. Involúcrame en tu intención y en tu deseo. Punto número 2. Dice, Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu, para que nosotros podamos conocer su voluntad. El apóstol Pablo oraba, Señor, dale espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos puedan conocer la intención, el pleno conocimiento que hay en tu corazón. El apóstol Pablo, él oraba, y hemos dicho el punto número 2, que era que Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu, para que nosotros podamos conocer su voluntad. Señor, revélanos tu voluntad. Punto número 3, dice, nosotros le devolvemos y hacemos eco a su voluntad. ¿Cómo? Mediante a la oración. Nosotros volvemos su voluntad, su eco, mediante la oración. Señor, enséñame a orar. Oh, Señor Jesús, en la oración está el secreto, hermano. En la oración es donde Dios derrumba los muros. En la oración es donde Dios quita la montaña. Dice, esta montaña que está delante de ti, si tienes fe, le dice que te quite y se va a quitar. Oh, queridos hermanos, necesitamos que Cristo se manifieste en Málaga. Hay mucha gente que se están perdiendo por causa de que nosotros no somos uno. No somos unánimes, somos uno en el Espíritu. Pero Dios quiere que desde nuestro espíritu la voluntad de Dios se impregne en nuestra alma, que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El mismo Señor Jesús, Él oró diciendo, Padre, la gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros, para que el mundo crea. Oh, perfecciónalo en la verdad. Tu palabra es verdad. Queridos hermanos, derrumba todo lo que hay en tu mente, en tu corazón. Vuélvete al Señor. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor,
los velos serán corridos para que tú y yo podamos ver claramente cuál es el deseo del corazón de Dios. Os leo otra vez el punto número 3. Dice, nosotros le devolveremos el eco a la voluntad de Dios, a la voluntad mediante la oración. Punto número 4. Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. La letra G dice, Dios necesita de que el hombre ejercitemos nuestro espíritu y su voluntad resucitada, dice, resucitada, ¿para qué? Dice, para orar conforme a la voluntad divina de Dios, a fin de que nosotros, hermanos, manifestemos y disfrutemos a Cristo y que pongamos en práctica la vida del cuerpo y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Este bosquejo es tremendo, es maravilloso. Incluso tiene unos extractos como un estudio a continuación. Todo aquello que quiera recibir este bosquejo y este extracto, incluso hasta tenemos otro mensaje hablado, solicitarlo en el número ese que hemos dado y también os lo daremos. Es maravilloso. Esto dice un versículo, dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ¿sí? 11:31, estamos a punto ya de terminar. Leo estos versículos. Dice que ofrenda no quisiste, dice, mas preparaste cuerpo. Dice el otro versículo, dice, un momentito, el otro versículo. Dice, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. El otro versículo más que viene dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro que está escrito. Dios mismo en Cristo vino a hacer su voluntad. Así que, hermano, es algo maravilloso. Dice que habiendo dicho antes, sacrificio y ofrenda y holocausto por el pecado no quisiste, dice, ni te agradaron. Dice que realmente es maravilloso de que nosotros queremos, Dios desea que ofrezcamos esas oraciones. Ya se me fue el tiempo, pero seguimos la semana que viene en donde nos hemos quedado aquí, compartiendo en cuanto a la oración, en cuanto al deseo del corazón de Dios, y que oremos, Señor, quiero tener una réplica de tu corazón, de tu voluntad. Yo quiero ser eco a lo que hay dentro de ti. Así que, queridos hermanos y hermanas, gracias por este tiempo que me habéis soportado ahí un poco. Y bueno, si el Señor lo permite, estaremos el próximo lunes a las 10:30 de nuevo aquí con este programa Verdad y Vida. Así que, gloria al Señor. Hasta el próximo programa la semana que viene.